la misión y la visión del ministerio, como la define como deserción escolar. Nuestra pregunta está dada. Alex, pase. Alex. Dime, ahorita, dame un segundo que estoy todavía luchando por proyectar. A ver. Sobre lo que significa ver. Bueno, la deserción escolar, ¿cuál es la misión y la visión para el Ministerio de Educación Nacional cuando habla de calidad educativa, cuando habla de cobertura, cuando habla de llegar, de cobertura desde todos los niveles, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, ¿sí? Ok, ustedes lo tomaron bastante amplio, lo tomaron fue la deserción a nivel del Ministerio de Educación Nacional, o sea, no tomaron una institución educativa como tal. No, por eso es que le queremos presentar para que usted nos diga si esa es válida o tenemos ya que esto, ¿cómo se dice? Enfilar hacia algo más específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional, a ver, Alexa, ¿ya empezó a pasar? Sí, sí se alcanza a ver, ahorita, Sí, porque ya, no sé. listo. Sí, ya, se empieza a pasar, Alexa. Bueno, entonces es una investigación cualitativa, se llama la deserción escolar. En esta primera diapositiva, nosotros estamos presentando La misión, Estamos presentando la misión y la visión del Ministerio de Educación Nacional cuando habla de ese gran pacto por la educación desde la primera infancia a lo largo de toda la vida. Aquí estamos casi hablando sobre el pregrado, o sea, ya la educación a nivel superior, lo que concibe como una educación íntegra que en los territorios y en su contexto. Y entramos ya a hablar de la deserción escolar, porque recordemos que el Ministerio de Educación Nacional, los parámetros de calidad están dados, uno de los grandes parámetros de calidad están dados en lo que cuando se habla de cobertura, de promoción, de deserción, porque otro parámetro que tiene que ver como con la parte de infraestructura, el otro parámetro tiene que ver con la parte de cualificación docente, o sea, formación docente como tal. Pasa, Alexa. Alexa, pasa. Listo, ahorita ya. Bueno, en la siguiente estamos hablando que una de las metas de una educación con calidad y cobertura es que llegue a todos los individuos para así poder trabajar sobre una nación justa y equitativa. Y ahí es cuando nace el gran interrogante o la gran preocupación cuando el estudiante abandona sus estudios, ¿sí? El abandono de estudios no tiene como la canción ni fecha en el calendario. El abandono de estudio se puede estar dando desde el primer nivel, que es el preescolar, hasta el nivel de educación superior como tal, ¿sí? Y diferentes causas. Sí, en este momento lo que se busca es como analizar hasta qué punto las políticas que ha adoptado el gobierno, tanto a nivel nacional, departamental o municipal, contribuyen a las metas propuestas de cobertura educativa. O sea, si esas políticas, por el contrario, la deserción ha disminuido o por el contrario ha aumentado. Aunque en pandemia pues nos dimos cuenta que la deserción aumentó principalmente por todo lo que tenía que ver con la parte de por la parte de la virtualidad. Estaba hoy en un taller de padres. Se define la deserción escolar como la interrupción de los estudiantes en su proceso educativo. Esta interrupción puede ser o temporal o definitiva. Gracias, Alexa. ¿Ya? Ya, sí. No, la 6, párate en la 6. Estamos en la 6. Dice que puede ser temporal o definitiva, ¿sí? Dice que la deserción temporal son, por ejemplo, aquellos niños que matriculan su curso, pero que de un momento a otro se van de la escuela, ¿sí? Sin que se produzca o un traslado o un retiro. Simplemente se van de la escuela y la escuela no llega a conocer totalmente qué fue lo que pasó, ¿sí? Si fue porque tuvo que haber un desplazamiento, si fue porque hubo algún conflicto a nivel familiar, una misma situación económica en la familia, o son en este momento como esa población migrante que estamos teniendo en este momento a todo nivel, hasta nivel universitario,
que son los que están llegando a Colombia, los que nosotros llamamos los llamados extranjeros, y ellos realmente son una población muy migrante en todo el sistema educativo. Sí, es población demasiado. fluctuante, sí. Sí, es una población fluctuante, sí, señora. Dice que la deserción escolar, pues, y puede ser definitiva cuando ya el niño definitivamente se pierde del sistema educativo, ¿sí? Es decir, no se localiza en ninguna parte, y en este momento, por ejemplo, hasta la educación media, nosotros sabemos que en Colombia se puede conocer en dónde está el estudiante a través del Sistema Integral de Matrículas, el CIMAD, ¿sí? Que el CIMAD, que es el que localiza a nivel nacional, sí, a nivel nacional, sí, señora, el Sistema Integral de Matrícula Nacional, sí, señora. Siga, Alexa. El CIMAC a nivel de preescolar, primaria y bachillerato, y el SNIES a nivel de universidades. De universidad, sí, señora. Bueno, ahí nosotros colocamos como el artículo 67 y el Código de Infancia y Adolescencia como las dos normas básicas donde se garantiza la educación de los niños, ¿sí? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de Colombia como un Estado social de derecho frente a la educación de los niños? Y se habla de cuál es la obligatoriedad que se le debe dar. Realmente en Colombia la obligatoriedad está dada hasta la básica, o sea, hasta el 9º grado. Lo que es la media y la superior, pues es algo que tiene que ver como, es como se vuelve como opcional, sí, como una complementaria, sí, señora. Y el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 98 del 1098 del 2006, que son las que establecen como la protección integral de los niños y de las niñas para poderle garantizar a ellos sus derechos y sus libertades. Entonces, ¿qué establecemos como problema, doctora Gloria? La deserción como un fenómeno escolar que surge por diversas situaciones que pueden ser de tipo familiar, escolar, social o económico, afectan de manera negativa al estudiante y su contexto, por lo que se ve impulsado a tener que abandonar sus estudios. Ese es como el problema de nuestra investigación. Ok, ¿ustedes quieren plantear eso como una pregunta-problema? Bueno, como una pregunta-problema puede ser también, pero también puede ser como un tipo de enunciado afirmativo. Ok, ya les hago las apreciaciones. Sigue exponiendo, bueno, que ya les hago las apreciaciones. Bueno, doctora, gracias. Siga, Alexa, la 8. Aquí empezamos ya a hablar de las causas de la deserción. Realmente la deserción tiene muchísimas causas y lo que se dice es que la deserción no tiene nivel específico, ¿sí? Ahorita en pandemia, pues la deserción alta se vio en la parte de educación superior y entre la básica secundaria y la media, ¿sí? Entre preescolar y la básica primaria, aunque sí hubo deserción, pero no fue tan marcada como en estos niveles de superior. Entonces, ¿cómo qué causas encontramos? Porque ya en este momento que estamos volviendo a la presencialidad, pues se está volviendo, como se dice, a recuperar el estudiante, pero ya es el estudiante que lleva 2 años perdido, y en esos 2 años están influyendo para continuar en su proceso la edad como factor de aprendizaje, porque la ubicación sobre todo en la escuela, cuando vamos a la escuela, y pues eso va a afectar que el estudiante, pues como vio interrumpido sus estudios, pues empieza a generarse como una estredad. Entonces ya en este momento el Ministerio de Educación está sacando para algunas instituciones públicas, principalmente esto se vio desde lo público, los llamados modelos flexibles, ¿sí? Como la forma de poder volver a encarrilar al estudiante en su proceso y en su edad, para que no se sienta como a ver, como digo yo, como la mamá de las gallinas, de los pollitos, ¿sí? O sea, es el más viejo del salón. Sí. Entonces, ¿cuáles son como las causas? Las causas a veces son la ubicación de los establecimientos educativos, cuando hay desplazamiento de familias, los mismos entornos familiares y económicos. Recordemos que en esta pandemia hubo muchas familias que quedaron destruidas desde la parte económica, desde la parte familiar, cuando perdieron sus seres o aquellas personas que eran como su soporte, como su pilar en ese proceso.
el entorno de seguridad de los establecimientos educativos, que es algo que en este momento se está viviendo fuertemente y lo hemos visto en las noticias y lo hemos visto en todas partes. Nuestros estudiantes están siendo presas fáciles de la droga, están siendo presas fáciles de los retos, están siendo presas fáciles de las mismas redes sociales. La situación pedagógica del educando, o sea, el niño que está por fuera de su rango de edad en su nivel educativo, las situaciones personales y sociales. Estoy llamando a todo el mundo. Alex. Y las consecuencias, entonces ya empezamos a hablar de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias cuando se produce la deserción escolar a nivel educativo? Pues las consecuencias son muchísimas porque primero afecta el desarrollo del capital humano de un país. Pues al no tener una formación técnica o tecnológica o al mismo profesional, pues su parte generadora de empleo, pues sus salarios van a ser como insuficientes, ¿sí? Se va a generar un alto costo de capital humano porque entre menos personal capacitado tengamos, pues menos va a poder ser el desarrollo de las empresas o del mismo país. Se genera la desigualdad social, que eso es como lo más grave en este momento. Se aumentan los índices delictivos, que sabemos que eso se está dando, y puede llegar a lo que están viviendo los jóvenes de hoy en día, frustraciones, decepciones, porque no pudieron culminar sus estudios, y eso lo vemos reflejado en temas como de suicidio, en temas como de depresiones, en temas de los chicos de hoy en día se cortan los brazos, no encuentran motivos para vivir. Y fuera de eso, pues si en casa no hay alguien que les diga, no importa la edad que se tenga, lo importante es el espíritu y la gana que tengan para salir adelante, pues eso va a ser difícil. E incrementa la posibilidad de realizar trabajos de manera incorrecta, claro, porque si no hay una formación, no hay una preparación, pues no va a poder haber una mano de obra calificada. Lo más grave también, nos estamos llevando ahí sí a la otra Venezuela, es decir, la mendicidad. Eso es lo más crítico de todo, y va a limitar el desarrollo económico y social de los países. Como conclusiones, pues, ¿qué tenemos? Que el aumento en la cantidad de personas que ingresen a la educación ha sido un desafío para las instituciones. ¿Por qué? Porque en este momento las instituciones luchan fuertemente por sostener el estudiante en el aula de clase, bien sea en cualquiera de los niveles de formación, a nivel de preescolar, de la básica, de la misma media, de la misma universitaria. Las universidades hacen grandes esfuerzos porque el estudiante no deserte de sus programas de formación, no abandonen sus universidades sin haber culminado como esa etapa de formación. Esa es nuestra posición. Ok, bueno. A ver, Dorita, tienen un excelente material. Lo que sucede es que el material está bastante confuso en la ubicación de la ficha de la maquetación donde debe estar. Les voy a iniciar. Si quieren, arranquen, preséntenme la primera y les voy haciendo las apreciaciones. Alexandra, nos devolvemos. Entonces nos devolvemos. Yo les sugería a los estudiantes que conservaran la misma plantilla de maquetación porque es una plantilla muy sencilla, es una plantilla que apunta directamente a fluctuar entre lo que se necesita saber, o sea, al pan, al vino, vino. ¿Ya? Entonces no nos permite la plantilla extendernos tanto como ustedes lo están haciendo ya ahorita, porque esta extensión que ustedes hicieron es para cuando ya presentan el trabajo investigativo como tal. La maquetación es el esqueleto de la visión del trabajo investigativo que ustedes van a hacer, ¿sí? Por eso se les pedía que trabajaran en la misma ficha de maquetación propuesta. Entonces, sí les sugiero que por lo menos contemplen esa situación de estar trabajando en esa ficha. Pase a las el esqueleto son las diapositivas que están colgadas en la página, ¿cierto? Exacto, el PowerPoint que está colgado ahí, que se puede editar, que ustedes pueden trabajar sobre eso. Ese PowerPoint trae primero una ficha, si quiere páseme a la ficha número 2 que ustedes tienen ahí, la segunda diapositiva. El PowerPoint trae una ficha técnica
se llama ficha técnica y ustedes deben llenarla así como está la ficha técnica, pues, para que aprendan ustedes a presentar los trabajos y nosotros como captadores de esos trabajos de investigación podamos acceder a la ficha técnica de presentación del trabajo. Entonces, esa ficha técnica mantiene una estructura que es esto, el nombre de los integrantes, que el programa académico al que pertenecen los integrantes, si tienen algo otros estudios preparativos, y más abajito de la ficha técnica dice si ustedes van a realizar un proyecto investigativo o si van a realizar un proyecto de emprendimiento. En este caso, tú me dijiste claramente que es un proyecto investigativo, ¿ya? Y trae el tipo de investigación, o sea, el tipo de empresa con la que van a investigar, entonces, empresa educativa, ¿ya? Para ustedes. ¿Por qué les decía yo que tomaron muy amplio el concepto de cobertura? Porque si ustedes lo van a hacer, es un trabajo excelente, o sea, hacer la investigación a nivel de las políticas del Ministerio de Educación Nacional sería excelente, pero es muy amplio. ¿Por qué? Porque ustedes tendrían que entrar a trabajar una investigación de tipo mixto, cualitativa y cuantitativa, o sea, tendrían que entrar a trabajar gráficas que nos indiquen a nivel nacional, porque es que el Ministerio de Educación Nacional es a nivel nacional, entonces él nos da datos de, por ejemplo, la deserción en Bogotá, la deserción en Huila, la deserción en la costa, la deserción en Santander, la deserción, sí, entonces, por ejemplo, o sea, es demasiado amplio el tema para que usted, por eso yo le refería que si lo habían tomado la deserción escolar a nivel, por ejemplo, puede ser deserción escolar a nivel de instituciones públicas o deserción escolar a nivel de instituciones privadas, que ese es un hecho que se marca bastante. ¿Por qué? Por qué. Si en las instituciones privadas se paga por la educación, existe menos deserción a que en el público que no se paga por la educación hay más deserción, ¿sí? Entonces ahí hay diferentes temas de investigación. Entonces por eso es que hay que ir de lo simple a lo complejo, que es lo más grande. Ustedes están tomando lo complejo y se les va, mejor dicho, a complicar terrible si lo piensan hacer como trabajo de grado, ¿ya? Entonces, por eso les decía yo que lo trabajen, o sea, más aterrizado. El tema está muy bueno y es excelente, o sea, la deserción estudiantil. Es más, otra parte que se puede investigar es la deserción estudiantil a nivel, ¿cuándo es más? Si es a nivel preescolar, si es a nivel primaria, si es a nivel bachillerato o si es a nivel universitario. Entonces, ustedes lo pueden tomar la deserción estudiantil en el nivel superior de educación, ¿sí? O la deserción estudiantil en el nivel medio, ¿ya? Entonces deben aterrizarlo un poquito más para que ustedes puedan ir construyendo los pilares de hacer una investigación macro que sería la de deserción a nivel de las políticas del Ministerio de Educación, ¿ya? Sí. Bueno, eso en cuanto a la ficha cualitativa. Ahora, pásenme a la diapositiva 4, por favor. O sea, aquí en la plantilla de la maquetación que se les propone aquí en el curso, se dice demografía, ¿sí? O sea, ficha demográfica. ¿Qué significa ficha demográfica? Es redacción en párrafo, así como ustedes lo tienen, y está excelente porque es redacción en párrafo con un interlineado de 3, 4, 5, 6, 7, está perfecto. Esta es una redacción en párrafo perfecta, porque está con un interlineado de 7 renglones, y a eso se le llama párrafo, ¿sí ven? Porque hay personas que escriben solamente 3 y dicen una redacción en párrafo. No, o sea, para que sea una redacción en párrafo tiene que tener el interlineado de 7 renglones más o menos, de 7 a 12 renglones cada párrafo, ¿sí? Para que haya correcto. Entonces, en esa ficha demográfica lo que se pide es que ustedes hagan una descripción del sitio o de donde ustedes van a investigar. Entonces aquí ustedes lo hacen por el Ministerio de Educación, ustedes empiezan a hacer la descripción de las políticas del Ministerio de Educación, pero ustedes debían empezar qué es el Ministerio de Educación, qué es así. Entonces por eso mi consejo es que no lo hagan tan amplio, o sea, mi consejo es que se centren a investigar de pronto la deserción
en una institución pública llamada tal o en una institución privada llamada tal, ¿sí? De Por Santander. ejemplo, doctora Gloria, una pregunta ahí. Esta investigación podemos partir de que, o sea, de ubicarnos a nivel nacional para el Ministerio de Educación Nacional, qué es deserción, cuál es su misión y cuál es su visión frente a las políticas de calidad en lo que tiene que ver con cobertura, promoción y cobertura, promoción y deserción. Y ahí venirnos, por decir algo, a una institución pública de Bucaramanga, contando, por ejemplo, en la pandemia, cómo fue esa deserción, si la hubo y cuáles fueron las posibles causas. Claro que sí. Entonces, si la van a hacer a nivel del Ministerio de Educación Nacional, entonces me contextualizan aquí, en esta parte me contextualizan lo que es el Ministerio de Educación Nacional como Lo que define. Lo que define, qué es el Ministerio de Educación Nacional, cuál es su misión, cuál es su visión, cuánto Como tiempo eso. lleva de creado, todo esto aquí, ¿sí? Entonces, y cuáles son sus políticas de calidad respecto a la deserción escolar, ¿ya? Después viene la siguiente ficha que ustedes hacen, o sea, ustedes dicen, bueno, el Ministerio de Educación es el máximo ente en cuanto a educación a nivel de Colombia, hace presencia en tal parte, sus políticas, sus misiones, sus visiones, sus valores son tales, eso lo describen aquí. Después pasan ustedes, siguiendo por la ficha técnica, porque ustedes aquí ya tienen un trabajo súper avanzado si van a hacer el proyecto como tal, ¿ya? Entonces ya usted, lo que yo les pido aquí solamente es que en la siguiente ficha ustedes, pásenme a la ficha 5, por favor. Que allá en la maquetación propuesta dice es en la siguiente, después de que ustedes hacen esa exposición de ficha demográfica y lo que quieren investigar, dice que ustedes deben hacer un planteamiento de unas causas, un efecto y más adelante unas consecuencias. Ustedes sacan aquí causas y consecuencias. O sea, hay una causa, hay un efecto, pero quiero verificar las causas porque pasen al punto 6, a la diapositiva 6. A las 6, Alex. No 6, no 7. A las 7. Entonces ahí ya lo que es definir temporalidad, cobertura, todo eso ya iría mucho más adelante en su trabajo investigativo, ¿sí? Pero ahorita yo no les pido esa parte de definición, bueno, o sea, les pido causas. Bueno, entonces, ¿qué es una causa? O sea, lo que ustedes probablemente visualizan de la problemática de cobertura. Entonces, ustedes tienen una causa, porque como están a nivel del Ministerio de Educación, la ubicación de los establecimientos educativos, ¿ok? Esa es una causa para ustedes de la deserción, la ubicación del establecimiento educativo. Pero ¿qué efecto trae eso para el estudiante? Entonces, el efecto es el difícil acceso a estos establecimientos educativos. ¿Ya? Ese es el efecto. ¿Y qué trae como consecuencia? Obviamente la deserción. El no poder asistir. El no poder asistir. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, una causa que ustedes ponen aquí, el entorno familiar económico, ¿ya? Entonces ya hacen referencia a la falta de dinero, eso es una causa, ¿sí? ¿Qué trae como consecuencia? Si una causa perdón, ¿cuál es el efecto? Si una causa de ese deserción escolar es el entorno familiar económico, ¿cuál va a ser el efecto? El efecto no puede ser en ese caso, el efecto en el entorno familiar y económico no puede definirse como, por ejemplo, familias fragmentadas. No, porque es que ustedes me están diciendo que una de las causas para que el estudiante no llegue al colegio, ¿sí? O no llegue a recibir su educación, a la escuela, sí, es la falta de manejo económico de la familia. Entonces, ¿cuál es el efecto? O sea, la inasistencia. La pérdida de trabajo, ¿puede ser? ¿La qué? La pérdida del trabajo de alguno de los miembros. No. O sea, ustedes están hablando de la causa para poder asistir allá, así, ¿sí? Entonces usted dice, el entorno, o sea, la causa ¿para qué? Para que la consecuencia sea la deserción escolar. Entonces usted dice, el entorno familiar económico, o sea, falta de economía en las familias, ¿ya? Entonces, puede ser
trabajo, por sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto de eso? El efecto de eso es el ausentismo escolar, porque si en una familia no hay suficiente dinero para que el muchacho se traslade de un lado a otro, para que coja su lonchera y todo, ¿sí? Entonces, ese chico va a ser un chico que muy posiblemente no va a asistir todos los días de la semana, sino que va a empezar a asistir 3 días en la semana y empieza a aparecer el ausentismo, que es el preámbulo a la deserción, ¿sí? Entonces, la causa aquí es el entorno familiar, o sea, la economía de las familias, entorno familiar económico, ¿ya? ¿Cuál es el efecto? Ausentismo escolar. ¿Y cuál sería la consecuencia? La ¿Cuál es la deserción. consecuencia de la deserción? Porque ustedes todas O las sea, consecuencias son siempre, deserciones. siempre frente a estas causas, la consecuencia siempre va a terminar siendo la deserción. O Obvio, sea, si porque allá es lo que que ustedes van camina, a investigar, ajá, la deserción, ¿sí ve? Entonces, siempre la consecuencia, por eso yo aquí solamente en la ficha de la maquetación les pido causa-efecto, porque ustedes cuando vean PICE 2 y PICE 3 van a aprender a sacar consecuencias y van a aprender a sacar conclusiones, ¿ya? sí, señora. Entonces, ahora, por ejemplo, esta otra, yo solamente les pido 3. Mire, esta no sería una causa, situación pedagógica del educando. ¿A qué lo hacen ustedes? O sea, que él deserta porque le falta, o sea, de pronto Porque está por fuera, de a ver, porque está por fuera como del rango de edad en el aula de clases, ¿sí? ok, O sea, entonces ahí no es eso, porque usted, principalmente esta causa es más del niño, desde el niño de la básica primaria, pero por ahí después del tercero de primaria, hasta llegar a la media, ¿sí? Ese niño que se está ok, quedando. porque por ejemplo aquí cuando ustedes escriben aquí la situación pedagógica del educando, inmediatamente lo que uno dice es situación pedagógica del educando. Yo lo miro ahí es porque por la falta de habilidades del muchacho para entender lo que se le explica en clase. Claro, claro, Entonces porque está hay por fuera, al estar que por clarificarlo Gloria, más. al estar por fuera de, llamémoslo así, de su rango de edad, pues el muchacho le va a quedar de alguna manera, no con eso se quiere decir que no puede aprender, claro que puede aprender, ¿sí? Pero usted sabe muy bien que en psicología Piaget establece como unos estadios, como unos momentos De unos aprendizaje, momentos de aprendizajes. pero también pero también desde la psicología se instituye que el estudiante o el ser humano viene con presaberes. Entonces, más bien Sí, por la falta de saberes previos acordes al grado educativo en el que se encuentra. Eso hace que el estudiante deserte, ¿ya? sí, Porque si claro. el estudiante no se siente capaz de cursar el curso, él empieza a irse, no, no quiero ir, no quiero ir. O sea, ¿cuál es el efecto? O sea, la falta de saberes previos al curso que está adelantando trae como efecto el ausentismo también, el miedo y el ausentismo, porque el estudiante por miedo no quiere ir, por miedo al fracaso, por miedo no quiere ir, y por último la consecuencia es la deserción. ¿Sí? Ah, listo. Sí, Aquí, por señora. ejemplo, situaciones personales hay que separarlas de sociales, porque es que una causa puede ser situaciones personales, que aquí hace referencia a él como tal, como se siente en su autoestima, y que de pronto esas mismas situaciones personales, si tiene una baja autoestima, le va a afectar mucho más el bullying que le hagan en la institución educativa. Y ese bullying trae como efecto, o sea, esa situación personal trae como efecto desacomodo o desacomodo o la interactividad con los demás compañeros, o sea, la sociabilidad con los compañeros, y él se aleja, ¿cierto? Entonces falta situación personal, entonces puede ser baja autoestima y trae como efecto alejamiento, soledad, y la causa O agresión también. ya, o trae también agresión, y la También causa puede traer agresión porque entonces va a tener agresión y puede llegar a convertirse o en un estudiante manipulable o en un estudiante que pase o en un estudiante manipulador, ¿sí? Que manipulador. puede Sí, ser los dos extremos. Y entonces, sí, obviamente, la señora. consecuencia va a ser la deserción, ¿sí? Claro. Entonces, o sea, para deserción hay muchísimas causas, muchísimos efectos y muchísimas consecuencias.
Solo que quería instruirle ahí para que tuvieran claridad más o menos qué es causa, qué es efecto y qué es consecuencia. ¿Listo? Listo, doctora, Bueno, gracias. y ya al finalizar, pues cuando ustedes Vamos a ver. plantean, pásenme la pregunta problema, por favor, donde ustedes plantean el problema. Está en la 7. En la 7, ok. Recuerden que todo problema se plantea por medio de una pregunta. O sea, ¿qué nos lleva a nosotros a investigar? Algo que queremos cuestionar. Entonces, ustedes van a cuestionar, ¿la deserción escolar surge realmente por las políticas del Ministerio de Educación Nacional? ¿Ya? Entonces, ustedes lo que van a investigar es si realmente la deserción escolar la da directamente el Ministerio de Educación Nacional o es desde otro punto de vista. Yo pensaría en mi vasto conocimiento en cuanto a la educación, en cuanto a la psicología y en cuanto al derecho, yo pienso en este momento y puedo atreverme a decirles que la deserción escolar, o sea, las políticas del Ministerio de Educación Nacional son buenas. La deserción escolar, la problemática es en el punto de partida, o sea, en las instituciones educativas. Desde cada Secretaría de Educación, la falta de estar más pendiente de cómo se lleva cada institución. Entonces, doctora Gloria, no serían las instituciones, porque si hablamos de instituciones estamos hablando de colegios. Más bien sería desde los entes territoriales. Exacto, desde los entes territoriales. Ese sería. Desde los entes territoriales, bien sean certificados o no certificados. Porque recordemos que el Ministerio de Educación Nacional en este momento maneja entes certificados y entes territoriales como tal. Ok, listo. Entonces ustedes pueden hacer el planteamiento del problema ¿es la deserción escolar o no, la deserción escolar como un fenómeno escolar, la deserción escolar surge debido a las políticas implementadas por el Ministerio de Educación o otras causas, ¿ya? Entonces ustedes ahí van a investigar si es realmente por el Ministerio de Educación o son otras las causas a esa deserción escolar. Y ya por último, o sea, le ponen el título. El título sería para ustedes deserción escolar, ¿ya? Ese es el título, sencillamente a secas, deserción escolar. Listo, doctora. ¿Ya? Entonces, ese material que tienen ahí es bueno. Si van a darle continuidad a la investigación, yo me la pido para darle seguimiento. Pero eso sí les toca en el PICE 2, PICE 3, pero está muy bueno. ¿Listo? No, pero sí nos llamó la atención hablar de realmente como de este tema de la deserción escolar, porque es algo que si antes de la pandemia se podían verificar indicadores de deserción escolar altos, ¿sí? Que surgían principalmente de lo que tenía que ver de los factores económicos, de los mismos factores familiares de los muchachos. En este momento de la pandemia para acá, esos factores se afianzaron para producir más deserción escolar y fuera de eso, a eso se unieron otros factores como fueron los factores tecnológicos, visto no solamente de que el muchacho tuviera o no tuviera el computador de clase, sino también de la misma preparación que traía de la escuela en lo que tenía que ver con el manejo del medio tecnológico, sea un computador, sea un celular, bueno, porque esos son como los dos medios de conexión en la pandemia fueron como los dos medios de conexión. Entonces, de la pandemia para acá, pues nos encontramos en las instituciones educativas que muchos de nuestros estudiantes desertaron, se nos perdieron del mapa, como se dice, ¿sí? Y empezaron a aparecer ¿cuándo? Este año. Hay otro grupo que si no estoy mal es el de Saulo, que también presentaron una maquetación apoyada en la deserción, pero ellos lo hicieron el estudio, sí, Saulo, sí es el de ustedes, ¿cierto? Ellos hicieron pero ya a un colegio de un compañero que ha desertado mucha gente.
Ok. No, Ellos lo hicieron fue esto, básicamente desde una institución educativa en donde ellos pudieron observar o pues observar, no, o sea, supieron que había mucha deserción. De ellos el estudio lo hicieron fue apoyado en una institución educativa como tal y les quedó muy bueno. Yo ya les revisé y les quedó muy bien. Entonces, por eso les y le puedo decía decir una que cosa, profe, yo también sé de la deserción porque nosotros allá en el SENA, se lo voy diciendo así con todo respeto a todos los que se merecen, nosotros iniciamos en el SENA 20 estudiantes, éramos 20 y terminamos ¿cuántos? 11 estudiantes, unos desertaron, uno no con la vaina de la plata del transporte, otro que no es que en la universidad me da mucho peor, es algo del SENA, cada uno tiene. Sí salen del mapa, pero muy difícil uno que continúe en ellos. y mire que hay muchas causas, ¿sí ve? O sea, para todos los, como nosotros somos seres heterogéneos, entonces la misma heterogeneidad de nosotros hace que desde de la visión de cada uno sea diferente y la estructura de deserción es diferente para cada uno de nosotros. Unos desertan porque de pronto no les llama la atención el programa, otros desertan porque personalmente escogieron mal la carrera o escogieron, entonces otros desertan por Por economía. eso no, no por eso nosotros, doctora Gloria, no nos enfocamos, al principio lo miramos como desde la parte de la universidad, ¿sí? Porque también hay como mucha información para estudiar, para leer y para analizar, ¿sí? Pero realmente la deserción a nivel universitario es una deserción netamente económica, principalmente, ¿sí? Es netamente económica. Mientras que la deserción en lo que se llama la escuela, que es desde la primera infancia o desde el preescolar, porque bueno, la primera infancia todavía es los llamados CDIs, que son los del bienestar familiar, pero la escuela que realmente arranca en el nivel de preescolar y va hasta la media, pues allí la deserción es el estudiante es una consecuencia de las causas, ¿sí? Tiene más amplias, sí, más amplias Es, causas. Hay causas el estudiante sociales, termina siendo familiares, sí. el estudiante termina siendo la consecuencia de lo que está pasando, porque el estudiante termina siendo la consecuencia de familias que se desbaratan, llamémoslo así, Hogares disfuncionales. Ajá. hogares disfuncionales, situaciones económicas, las mismas situaciones sociales, los problemas de migración, los desplazamientos que entre las familias existen. Finalmente es el estudiante el que termina llevando esa consecuencia y produciéndose en él la deserción escolar. Por eso es que cuando vuelven al sistema educativo, pues se van a dar cuenta que ya en el sistema educativo no pueden encajar, no pueden entrar. Entonces, cuando en este momento se está hablando de los llamados modelos flexibles, de los llamados ciclos lectivos de educación integral, que son los llamados CLEI, las llamadas validaciones, todo eso, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues volver a encarrilar al estudiante en esos procesos para que con eso así, si en sus proyectos de vida, porque aquí ya es el proyecto de vida del estudiante, existe la educación superior, llámese técnica, tecnológica, profesional, pues ya el estudiante está llevando su certificado, que es el certificado de bachiller, que le va a permitir seguir avanzando. Bueno, perfecto, Dorita. Entonces les quedó claro lo de la revisión para que por favor entonces hagan los respectivos arreglos. ¿Listos? Sí, señora, muchas gracias. Voy a proceder a explicar lo del tercer corte, pero en este momento creo que me va a sacar de la grabación. Regálenme un minutico mientras sale la grabación para que ustedes puedan. No, y profe, no, y les doy las gracias también porque yo no sabía de esa.